Bueno, algunos puntos relevantes cada semana en esta oportunidad de encontrarnos y de hablar de los grandes temas de la realidad económica y social del país. Vamos conociendo más ministros, prácticamente completo el staff de ministros que acompañará, que va a integrar el gabinete del presidente electo Otto Pérez Molina, que dentro de un mes y casi 3 semanas asume ya la presidencia del país. Y hoy tenemos la posibilidad de seguir analizando los escenarios a nivel financiero que encontrará el futuro presidente y su equipo de trabajo, pero por sobre todas las cosas que habrá tomado en cuenta de todas las propuestas realizadas por distintos sectores, sobre todo del G40. Hemos hablado en reiteradas ocasiones de este grupo importante, integrado por distintos empresarios, analistas prestigiosos de nuestro país, conocedores del tema económico, y hoy queremos abordar ese tema ampliamente. Están con nosotros, y me da mucho gusto presentar a José Ángel López y Hugo Maúl, ambos miembros del G40. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Gracias por la invitación. Bueno, en el ambiente político, social, económico, todos sabemos qué es el G40, pero institucionalmente, ¿qué significa y por qué se forma esta iniciativa? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y el G40 es un grupo que surge hace ya algunos años de personas preocupadas por el tema de los ingresos y los gastos del Estado y la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas del país. Y en este esfuerzo pues se ha venido trabajando durante muchos años y recientemente, hace unos 6 meses, se volvió a retomar el tema, viendo el panorama difícil de las finanzas del Estado, y el grupo se volvió a activar ahora con más dinamismo, que hemos estado abordando el tema en primer lugar, retomando la propuesta del grupo promotor del diálogo fiscal, y también haciendo esfuerzos de opinar sobre los temas de transparencia y calidad del gasto, así como también en el tema del presupuesto para el año 2012. Desde su creación hasta el momento, la labor ha sido de complemento, de fiscalización, de contralor, de lo que ha tomado como iniciativa el gobierno en estos temas. Específicamente, ¿cómo se integra el trabajo del G40 a las decisiones financieras del país desde el punto de vista del Ejecutivo y el Legislativo? Una pregunta muy interesante. El G40 nace para hacer una propuesta integral del lado del gasto y los ingresos públicos. Pero en los tiempos de la aprobación presupuestaria resulta que lo primero que se va a dar en Guatemala y que ya se está dando es la discusión del presupuesto para el año 2012. Entonces, de esa cuenta, la primera propuesta que el G40 pone a discusión es una propuesta respecto del presupuesto 2012, respecto del gasto público, respecto de la ejecución, control y transparencia del gasto público. Eso ha sido una labor de acompañamiento, algunos diputados que se han querido dejar acompañar, porque no todo el mundo quiere dejarse acompañar, pero también ha sido una labor de poner a disposición de ustedes, de la sociedad, la propuesta en concreto acerca de la normativa presupuestaria. Cuando se aprueba el presupuesto, hay ciertas leyes específicas de cómo se utilizan esos dineros, los llamados candados. Entonces hemos trabajado bastante en eso, pero ha sido una labor de acompañamiento y de propuesta, que finalmente ya con el nuevo gobierno y cuando venga una discusión en materias fiscales, pues será nuevamente de volver a recobrar las propuestas que en el pasado han existido, particularmente la del grupo promotor del diálogo fiscal, y ponerla de conocimiento nuevamente en la sociedad. Debo decir una cosa, el G40 es muy interesante. Este es un grupo donde confluimos economistas de todos los sabores, de todos los colores, de todas las tendencias. Es decir, es un amalgamiento, es un colectivo, si se puede usar esa palabra, de economistas preocupados por la situación de las finanzas públicas nacionales. No hay ningún interés partidista, no estamos recibiendo dinero de nadie que nos esté financiando. Es simplemente que ante el daño que causa para un país como Guatemala una discusión fiscal interminable, como hemos tenido estos últimos 4 años, realmente todos hemos comprendido que o trabajamos juntos o no se soluciona el problema. Hablando de esta discusión, ¿ustedes sienten que lo que trataron de comunicar en las reuniones que mantenían con los candidatos a la presidencia, hoy ya tenemos un presidente electo, se ven reflejadas en algunas de estas medidas que ya vamos a ir analizando, que ha anticipado el presidente electo Otto Pérez Molina y que también ya han anticipado quienes van a ser las cabezas del Ministerio de Economía y de Finanzas? O sea, ¿sienten el reflejo de aquello propuesto, de aquello dialogado en esas mesas hoy por hoy en algunas medidas que se podrían tomar o no? Bueno, el viernes de la semana pasada el presidente electo se reunió con el G40, nosotros hemos
hecho público las diferentes propuestas que ha realizado el grupo y creemos nosotros que en este momento se están tomando en cuenta porque están en la mesa de discusión. Yo creo que eso es importante, por ejemplo, un tema de que el listado geográfico de obras que debe ser incorporado en la ley del presupuesto y no de manera separada, que eso es muy importante para transparentar y privilegiar la calidad del gasto. Entonces, pongo como ejemplo eso y sí creemos, así podemos hablar de otro tema que se ha estado discutiendo sobre si las ONGs pueden ejecutar obra física. Nosotros creemos que no, que es la propuesta que estamos haciendo y también es un tema que está en discusión ahora en los medios y también específicamente en el Congreso. Yo creo que ese es el aporte del G40, de hacer propuestas, de ponerlas a la mesa de discusión, de hacer ver la importancia que tienen esos temas para eficientar el gasto, ir en la dirección de la calidad del gasto, de privilegiar aquellos temas que el país necesita invertir, específicamente, por ejemplo, en el tema de educación, en el tema de salud y en el tema de desarrollo rural y seguridad, que son temas importantes. En relación a lo que decía, hoy nos acompañaba en Vivo a la Mañana el futuro ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y decía que ya es una decisión tomada, que las ONG no ejecuten obra en relación a la cartera que a él le compete, justamente, que es la que maneja el estado de las rutas, carreteras y demás del país, y que esta al parecer ya es una decisión, o de hecho lo anunció, de que se va a implementar siempre en vías de la transparencia, porque realmente con poco recurso, como vemos cómo se está dando el escenario, ya hablaremos del presupuesto, será complejo el escenario que le toca al presidente y al resto de ministros para ejecutar obra. Efectivamente, porque hay que decir una cosa bien clara, las propuestas del G40 no es para facilitar el uso de los recursos, sino es más bien para fiscalizar el uso de los recursos. Un principio bien claro, en arca abierta hasta el justo peca. Entonces, aunque hayan nuevas autoridades, aunque hayan nuevos ministros, es importante que se pongan los candados, que se cierren las arcas, y en ese sentido lo que hablaba José Ángel de limitar el papel de las ONGs, de dejar en el proyecto de presupuesto el listado geográfico de obras, toda la normativa que tiene que ver con transparencia, que tiene que ver con el uso de los fondos mediante las transferencias, que se pase el dinero de una bolsa a la otra, todo lo que tiene que ver con esta práctica realmente muy mala que el ex candidato presidencial perdedor promovió, que es financiar gastos corrientes, es decir, gastos de todos los días con préstamos, tienen que ser paradas. Todo eso, hay que decirlo, le va a complicar la administración financiera al siguiente gobierno, al siguiente ministro, pero esa complicación de la administración financiera es para velar por el buen uso de los recursos, su transparencia, su adecuada fiscalización también. Esto es una cuestión importantísima, Ricardo, porque hay que entender dos cosas. El gobierno electo entra el 14 de enero a las 14 horas, como decía un pasado político. Pero este presupuesto debe ser aprobado por la actual legislatura. La actual legislatura con la conformación de fuerzas que tiene. Entonces sabemos que hay fuerzas que durante todo este periodo han estado buscando otros objetivos, menos la transparencia y el combate a la corrupción. Aquí hay que ver entonces si de verdad nuestro mensaje como G40 de verdad llega a estas personas que se han opuesto a la fiscalización y a transparentar el presupuesto, de manera de dejarle una mesa limpia al que venga. Si este gobierno no lo logra hacer o el partido gobernante no tiene una mayoría para lograrlo hacer, bueno, eso ya no se le podrá achacar al nuevo gobierno, sino al Congreso actual, que no supo dejar una mesa más o menos limpia a quien viene después. Tenemos que hacer una pausa, seguimos hablando de los escenarios, de la propuesta del G40, un tema fundamental, por supuesto, para el desarrollo de las finanzas en el próximo periodo de gobierno. Ya volvemos. Gracias por seguir esta noche con nosotros en Desafíos, con dos miembros importantes del G40 y sobre todas las cosas tratando de entender algo que escuchamos en las últimas declaraciones y en reiteradas ocasiones por parte del actual presidente de la República, el ingeniero Álvaro Colom, que ya ha anunciado el presidente electo de Guatemala y quien va a ocupar la cartera de finanzas, el famoso pacto fiscal. Sabemos que el G40 analiza, propone una modernización fiscal dentro del contexto del país. ¿Bajo qué escenario, con qué premisas y con qué puntos relevantes? Bueno, nosotros de igual manera, el G40, como decía originalmente,
tomó la propuesta del grupo promotor del diálogo fiscal. Y obviamente el grupo promotor del diálogo fiscal trabajó en el 2007, hizo la propuesta, lamentablemente no se pudo implementar. Algunas de sus propuestas están incluidas en la ley antievasión 2, y lo que nosotros estamos proponiendo es cómo cómo hacer que estas propuestas puedan ser tomadas en la ley antievasión 2. Lo que sí creo que el país necesita una reestructura de todo su sistema fiscal, y que tenemos que tomar decisiones en el corto plazo porque las finanzas públicas pues están contraídas, las demandas de la sociedad cada día son mayores, y yo creo que en ese sentido la propuesta del grupo del G40 es muy importante en que se pueda aprobar parte de la ley antievasión 2, porque parte de esos ingresos ya están proyectados en el presupuesto 2012. Entonces, el problema que tendríamos en el próximo año es que teníamos un presupuesto desfinanciado. Y yo creo que tenemos que hacer un compromiso todos los guatemaltecos de aportar, pues algunos diferimos en la forma en que se están planteando, pero como decía Hugo Maúl, la ventaja de este grupo es que ahí hay varias tendencias, diferentes opiniones, pero que estamos confluyendo y poniendo como prioridad el futuro del país y cediendo en alguna medida cada miembro del grupo para llegar a un acuerdo. Y claro que hemos avanzado en esto porque nos estamos quedando rezagados. El jueves de la semana pasada yo asistí a un foro y presentaban ahí unas estadísticas que comparaban a Guatemala con Colombia y Perú. Hace 10, 15 años teníamos indicadores similares en un montón de áreas. Hoy ellos nos han rebasado increíblemente y nos quedamos nosotros, y cuando uno se pregunta, entonces, ¿cuáles son las razones? Nos dicen que han invertido mucho en desarrollo social, en desarrollo humano, y entonces eso ha transformado en alguna... Pero eso solo se puede hacer con recursos, y el Estado necesita recursos. Bueno, el tema del pacto, y con algunas medidas concretas, no solamente el gran título Pacto Fiscal, Hugo, sino anuncios concretos en relación al ICR y algunas otras medidas que ya se empiezan a tomar. ¿Son las adecuadas para llegar realmente a la modernización fiscal que el país necesita, pensando, insisto, en ese sentido de país, y no cuando algún sector se siente afectado ya rechaza la propuesta que podría llegar a modificar el tema impositivo? Sí, yo aprovecharía aquí para recordar algo que dije en algún momento en el segmento de Economía en Viva la Mañana, que lo peor que puede pasar a un país es cuando no existe un marco de referencia para la discusión. En ese sentido, vimos como el candidato perdedor realmente hizo una propuesta fiscal que no tenía ni pies ni cabeza. Creo que una importancia de retomar los principios del pacto fiscal es que hay reglas del juego. ¿Hay un marco hoy por hoy en el país? ¿Este marco conceptual o referencial existe o hay que terminar de armarlo? Existe la sabiduría del antiguo pacto fiscal y los principios del pacto fiscal que de alguna manera han quedado institucionalizados, dispersos a lo largo de la SAT, del Ministerio de Finanzas, de la Contraloría General de Cuentas. Es necesario retomarlos, es necesario consolidarlos, y la propuesta del grupo promotor es, basándose en esos principios, poner algún marco mínimo de referencia. Aquí hay propuestas muy importantes que tienen que tomarse de entrada. Primero, como hemos dicho siempre, Guatemala en este momento tiene que ver primero, los guatemaltecos tenemos que ver un uso adecuado de los recursos, una priorización de los recursos, el combate a la corrupción y la transparencia. Empezando por ahí, lo primero que nosotros como grupo hemos resaltado o ponemos seriamente en duda es las proyecciones de ingresos que se hacen en función al crecimiento del país. Se dice que el país va a tener cierta cantidad de ingresos tributarios pensando en que Guatemala puede crecer mucho, que Guatemala puede desarrollarse de una manera que la vemos bastante riesgosa en los próximos meses dada la crisis internacional. Entonces sugerimos que se revise y que sea una proyección prudente. No podemos hacer proyecciones de ingreso como que va a caer maná del cielo, tenemos que hacer una proyección prudente. Número 2, el control del déficit fiscal. Tenemos un déficit fiscal cercano al 3% del producto en el presupuesto. Nosotros sugerimos que se rebaje. Ya han habido recortes, los cuales son importantes, pero deberán haber recortes aún más importantes. Y número 3, lo que bien dijo José Ángel, se están poniendo ingresos que no se tienen, se está comprometiendo un gasto contra un ingreso que no se ha dado. Pensando en estos tres factores, creemos que podemos
tener bien definido un presupuesto para el año 2012. Luego tendríamos que entrar ya en las propuestas concretas de una reforma tributaria. Mejor si esa reforma tributaria se diera antes de que el nuevo gobierno entre para acelerar los procesos. Pero sabemos que eso no se va a dar. Muy difícil. Y en ese caso creo que el anuncio que ha hecho el Partido Patriota de rebajar la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas es un anuncio importante, pero hay que insistir. El principio número uno del pacto fiscal, el número uno era integralidad de la propuesta. No se puede hablar solo de bajar un impuesto a uno o de subir un gasto por el otro lado. Debe discutirse en la generalidad. Y ahí es donde creemos que el próximo gobierno mal haría si abandona nuevamente los principios del pacto. Tendrá que buscar alguna forma de institucionalizar lo que pasa, partiendo de la plataforma que el G40 le deja ya montada, y incluir no solo sectores, sino tener claro de que hay que hablar de gasto y, una vez dando una señal creíble que se va a atacar los problemas del gasto, entonces hablar de cómo financiar sanamente ese gasto. Cuando hablamos de los sectores y de la propuesta armada a la que hace mención Hugo en el G40, estamos hablando de todos los sectores que representan la economía del país, incluida la micro, pequeña y mediana empresa, que indudablemente cuando escucha hablar del pacto fiscal, de reformas, siempre siente que puede llegar a ser el sector más afectado. ¿Está toda en este concepto que ustedes presentan, esta coyuntura incluida? Sí, efectivamente, como mencionábamos, el G40 está integrado por profesionales que han estado vinculados durante mucho tiempo al tema fiscal, y efectivamente en la propuesta del grupo promotor del diálogo fiscal hay una referencia y un tratamiento especial para las pequeñas empresas, porque no podemos darle el mismo tratamiento a las pequeñas empresas porque tiene una dinámica diferente y sí está considerado, porque no se trata aquí de ponerle el mismo traje a todos, porque reconocemos que en Guatemala hay diferentes dinámicas, y yo creo que lo importante es facilitarle a las pequeñas empresas que se formalicen para poder mejorar su nivel de operaciones, tanto comerciales como sus responsabilidades fiscales, y si hay una consideración especial en la propuesta. Hacemos una pausa, ya venimos con las conclusiones en instantes aquí en Desafíos. Bueno, seguimos hablando de los escenarios, la propuesta del G40 en relación a un tema tan complejo, pero tan importante y vital para la realidad financiera del país como la modernización fiscal. Dos ministros que estarán a cargo del tema puntual, tanto finanzas como economía. Pavel Centeno frente a esta cartera, la de finanzas, Sergio de la Torre frente a la cartera económica. Pros y contras, fortalezas y debilidades que vemos en estos nombramientos, aunque no depende solo de una persona, pero tiene mucho que ver también con el perfil, la trayectoria, el conocimiento y la visión que tengan estas personas a cargo de estos ministerios frente a temas tan puntuales como este. Pues yo quisiera decir una primera cosa abonando al G40. Cuando este grupo se formó allá por julio del 2010, se decía que estábamos ahí reunidos los que queríamos que nos dieran un hueso. Con la mayor de los orgullos digo que el actual ministro de Finanzas y de Economía no tienen que ver nada con el G40. Realmente fuimos un grupo de economistas preocupados por Guatemala, y creo que eso habla bien de las intenciones del grupo. Particularmente el ministro Centeno creo que tiene una de las características principales que debe tener un ministro, y es el total apoyo y confianza del presidente de la República. Ser ministro de Finanzas es una labor muy complicada, una labor donde hay que machucar muchos pies, porque efectivamente es el que tiene los recursos y dice si doy, no doy, si doy, no doy, gasta menos, readecua el presupuesto. Es finalmente quien se enfrenta con los diputados cuando le dicen haceme una ampliación. Y para poder contener todo este tipo de cuestiones se necesita tener el poder de acudir al presidente y que el presidente lo apoye a uno. Yo debo decir aquí, no me canso de decirlo, el presidente Colom echó a perder una oportunidad magnífica con Alberto Fuentes por no darle el apoyo político. A mí me parece un sacrificio de un técnico en nombre de ideales políticos. Pavel creo que es una persona que está muy allegada al presidente, el presidente tiene su confianza, él tiene las capacidades técnicas. No dudo que si decide trabajar por la vía correcta, incorporar estos principios que hemos hablado y efectivamente tener el poder, tener el apoyo del presidente, puede hacer un buen trabajo. Y Sergio de la Torre, que lo hemos conocido y ha estado muchas veces en este programa representando al sector industrial, al sector empresarial del país, ahorita del lado del Poder Ejecutivo. Digo, no es porque sean sectores enfrentados, pero
es una cosa el poder público y el poder privado otro, ¿no? Yo creo que a mí me parece una buena combinación de tener un ministro con las calidades y características de Pavel Centeno y tener un ministro de Economía como Sergio de la Torre. Es una persona que tiene una experiencia de muchos años como representante del sector privado en la Junta Monetaria, y que pues en la Junta Monetaria se abordan una serie de temas importantes para el país desde el punto de vista de la macroeconomía, y yo creo que siempre es importante en cualquier gabinete de cualquier país tener la combinación de una visión, digamos, del Estado y de la iniciativa privada. Eso creo que lejos de poder enfrentarlos, se complementan, porque Pavel pues tiene una carrera, ha estado vinculado al partido durante mucho tiempo, ha estado apoyando específicamente en los temas fiscales. Y Sergio también, no solo en la Junta Monetaria, sino que es un empresario y que conoce las vicisitudes de la empresarialidad, pero al igual Pavel tiene una visión de cuáles son las limitaciones del Estado y cómo hacer una combinación. Yo creo que me parece una fórmula que puede complementarse perfectamente en aras de buscarle esa salida de la sostenibilidad en el largo plazo de las finanzas del Estado. Sí, un punto muy importante ahí que hay que tomar en cuenta. En otros gobiernos ha existido esta figura del comisionado o del, no sé, digamos como el zar de la economía, el que se preocupa de ver el tema económico completo, algo que no hubo en este gobierno. Este gobierno básicamente decidió hacer política social a su muy peculiar forma de entender el mundo, pero se olvidó de lo económico, se olvidó de lo productivo, se olvidó de lo competitivo. Durante algún tiempo tuvo el Programa Nacional de Competitividad, pero entre la poca atención política que le dio y los limitantes que encontraron los funcionarios para hacer su trabajo, pues hoy el Programa Nacional de Competitividad no sé si todavía existe. Creo que ahí es importante la combinación de estos dos factores. Por un lado, la figura de Pavel, que es un técnico, una persona conocida del sector público, y de Sergio Latorre, que viniendo del lado privado, creo que tiene una visión clara de las necesidades en términos de infraestructura productiva, emprendimiento, generación de empleo. Y me parece que si este gobierno logra resolver el escollo de siempre, que es el confrontamiento con el sector privado por el tema impositivo, creo que iremos por buen camino, porque esta mancuerna pudiera generar un liderazgo importante hacia adentro del propio gabinete para que el tema económico sea tomado en su justa dimensión. No estamos en contra de la política social, pero es que a final de cuentas la mejor política social es que la gente trabaje, que la gente tenga su propio ingreso, pueda mantenerse, no necesariamente que dependa siempre de una bolsa solidaria o de un apoyo condicionado. Al final de cuentas, este gobierno, aunque su reto de seguridad, tiene que generar empleo, tiene que generar oportunidades económicas. Pues lo veamos hoy, y si quiere lo repasa con nosotros en esta caricatura del día de Prensa Libre, donde vemos en este recorrido o en esta gira de despedida que está haciendo el presidente de la República. Ahí usted lo ve al presidente, la caricatura hoy de Prensa Libre de FO, donde, bueno, su gran bandera son los programas sociales, pero deja al país con tres cadenas: la de corrupción, la de deuda pública y, bueno, la de la lucha contra la transparencia, que nunca se llegó a concretar. Ese es el tema. La herencia que le toca a la futura administración en relación a la deuda, que es muy fuerte, a los compromisos en áreas específicas por la deuda flotante de algunos sectores dentro del área de los ministerios. Entonces, hay un escenario que hay que analizar de lo que puede ser el primer periodo de gobierno de Otto Pérez Molina. Bueno, yo creo que el próximo año, efectivamente, si no se toman las medidas en este momento, va a tener dificultades en cuanto a los ingresos. ¿Qué tipo de medidas? El tema de aprobar el presupuesto, de tener claridad sobre el financiamiento del presupuesto, que estaría la ley antievasión, que si no se aprueba, está considerado ahí unos ingresos adicionales que ya los contempla el presupuesto. Entonces yo creo que todos esos temas se deben de abordar ahora, para que el futuro gobierno, porque aquí no se trata de que si sale bien o sale mal, no, aquí lo que se trata es que el país salga bien, y para eso necesitamos que las políticas que van orientadas al desarrollo del país tienen que tener ingresos, y yo creo que en ese sentido tenemos que apostarle al país. Y el día viernes, como comentaba, que tuvimos la visita del presidente electo y el futuro ministro de Finanzas, vieron con muy buenos ojos la propuesta del G40, y de esa cuenta ahora estamos viendo que están en la agenda de discusión en el legislativo y también en los medios. Pero yo sí creo que tenemos que hacer ese compromiso con el país para asegurar los ingresos, porque efectivamente tenemos
una serie de demandas. El país tiene rezagos, es incómodo como guatemalteco que estemos nosotros en un lugar en Latinoamérica bastante crítico. Y yo creo que tenemos que pensar más en el país y tratar de buscar consensos, como lo ha hecho el G40 ahora, que a pesar de la multiplicidad de diferencias u opiniones, logramos consensuar un documento que se está poniendo a consideración de las futuras autoridades. Últimos 30 segundos, Hugo, para concluir el tema. Creo que es el tema crucial para el inicio del nuevo gobierno. Debe dar señales claras de que va a actuar sobre el lado del gasto público, combatir la corrupción, el endeudamiento innecesario y sobre todo de que tiene un compromiso de que a largo plazo va a respetar la estabilidad macroeconómica y definitivamente habrá que llegar a una discusión sobre impuestos y, como bien dijo José Ángel, creo que la apuesta es por Guatemala, no es por un partido político. Bueno, muchísimas gracias a José Ángel López, Hugo Maúl, miembros de G40, muchas gracias por habernos acompañado. Pregunta acá de curiosidad, ¿verdad? Si te hubieran tirado un hueso, ¿hubieras aceptado trabajar en la administración de Pérez Molino o no? Seré perro para aceptar un hueso. Todos trabajamos por Guatemala y en ese sentido estamos a la orden. Bueno, muchas gracias, Hugo. Gracias por la confianza que tengo ya con Hugo Maúl por esta pregunta. Nos vamos y nos veo la próxima semana. Como siempre en Desafíos, después de Noticiero Guatevisión, los temas del país y, por supuesto, de Centroamérica también aquí planteados. Gracias.